Claro. Buenos días, les saluda Ana Karen Mora, jefa de oficialía de partes de los juzgados familiares de juicio familiar oral del primer distrito. Y con mucho gusto les doy la bienvenida a este programa Entre Páginas y Letras, el podcast del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y de la Dirección de Archivo Judicial. Este espacio es para compartir historias, avances y reflexiones en torno al quehacer archivístico y documental. Y hoy tenemos un programa muy especial, pues vamos a abordar un tema de devolución de documentos, copias certificadas en las diversas unidades de asistencia procesal administrativa. Y para platicar sobre ellos me acompañan el día de hoy la licenciada Mireya Compeán y el licenciado Nelson Balbuena, ambos secretarios líderes de la UAPA Civil y Familiar de Monterrey, respectivamente. Para ahondar más del tema, les voy a dar una breve explicación de lo que es la oficialía de partes. La oficialía de partes es una unidad de correspondencia, las cuales tienen a su cargo la recepción, el registro, digitalización y despacho de los escritos presentados dirigidos a los órganos jurisdiccionales que se ubican dentro de la misma sede, para la integración de los expedientes respectivos. Y en torno a la UAPA son las áreas encargadas de auxiliar a los órganos jurisdiccionales con trámites administrativos de forma concentrada, estandarizada y eficiente. Ambas forman parte de la Coordinación de Atención Ciudadana de la Dirección del Archivo Judicial. En seguimiento al tema de hoy, vamos a dar respuesta a ciertos cuestionamientos que han tenido los usuarios. Cabe recalcar que todas las unidades que forman parte de la Coordinación de Atención Ciudadana trabajamos día a día en sinergia con el fin de garantizar un servicio de calidad para todos los usuarios, así como para la atención de los mismos. Para iniciar con el tema del día de hoy, me gustaría compartirles que una de las preguntas más frecuentes que nos hacen los usuarios día a día en la oficialía de partes es respecto al trámite de las copias certificadas. Una de ellas es, ¿en dónde es donde debo de presentar el pago de derechos, licenciada Mireya? Muchas gracias, licenciada Ana Karen. Bueno, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto que nos inviten y pues bueno, asistir para poder dar la información de los trámites que realizamos en UAPA. Y bueno, respecto a la pregunta que me realizas, ¿cuál es la forma correcta en la que se debe de presentar los certificados? Algunos usuarios presentan ante oficialía el escrito en donde solicitan copias certificadas y allegan al mismo lo que son los certificados de depósito. Esto lo hacen los usuarios primordialmente para que se agilice su trámite. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Por lo general, llega ese escrito al juzgado y el juzgado dice, ¿sabes qué? Accedo a tu petición de entrega de esas copias certificadas para que se realice en la UAPA. Sin embargo, los certificados que me allegaste al escrito, voy a ordenar la devolución en UAPA. ¿Por qué? Porque a final de cuentas en la unidad es en donde se van a realizar esas copias certificadas. Entonces, ¿esto qué puede generar? Muchas veces genera pues que se retrase un poquito ese proceso o la misma inconformidad del usuario, porque pues él con la finalidad de que más rápido vamos a realizar este trámite, pues resulta que ahora tengo que realizar 2 trámites en UAPA, uno de devolución de un documento, como lo es el certificado de depósito, y el otro, pues en la emisión de las copias certificadas. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Se les recomienda que una vez que vayan ahí a la unidad de asistencia procesal administrativa y lleven consigo las copias que van a certificar, obviamente previamente autorizadas por el juzgado, ahí es en donde nos traigan el certificado del pago de esa expedición de copias para nosotros poder agilizar ese trámite. Y pues precisamente en ese tema, hablando un poquito de la historia del trámite de copias certificadas, pues recordemos que antes de la creación de las UAPAs, pues era cada mismo órgano jurisdiccional el que se encargaba de realizar las copias certificadas, eran firmadas por el secretario del juzgado y entregadas en el mismo juzgado. Entonces, pues esa era la costumbre, ¿verdad?, de presentar el pago de derechos ante la autoridad jurisdiccional que las emitía. Ahora, con la creación de la UAPA, pues vemos que físicamente, cuando se realizan unas copias certificadas, el pago de derechos se acostumbra a costurarlo en la parte inicial de esas copias certificadas, ¿verdad? Por ahí se le pone incluso el sello de cancelado. Entonces, de ahí viene el cambio
de a raíz de la creación de las guapas y que este trámite de copias certificadas se ordena por juzgado, pero se realiza por la guapa, pues de ahí es que físicamente el pago de derechos deba de acercarse a la guapa al momento de llevar tus copias simples para que se certifiquen. ¿Qué pasaría si tú, en este momento, si tú acompañas el certificado de depósito ante el juzgado junto con la promoción en donde solicitas las copias? Pues bueno, muy probablemente el juzgado ordene la devolución del pago de derechos para que el usuario pueda acudir al juzgado y recogerlo, o bien recordemos que las guapas también realizan el trámite de devolución de documentos, entonces también hay la posibilidad de que se ordene que se haga la devolución de documentos en guapa. De ahí es que se tendrían que hacer un doble trámite en guapa, que es primero la devolución de tu pago de derechos, levantar una diligencia y totalmente como todo el trámite que conlleva una devolución. Y posterior a ello, ahora sí recibirte el pago, las copias simples y para poder nosotros entregarte la copia certificada. Entonces, de cierta manera puede resolverse, pero simplifica más el trámite y tiempos el que es el pago de derechos se presente directamente en la guapa al momento de solicitar el trámite de copias certificadas. Así es. Y una duda también que es muy frecuente, los usuarios llegan y nos dicen, bueno, no lo traigo aquí conmigo ahorita, en ocasiones llevan nada más las copias simples, pero no llevan consigo lo que es el certificado propiamente. Entonces, y también el precio del mismo, y cuánto me va a costar y dónde lo puedo comprar. Entonces, licenciado, si nos puede ayudar a ese dato. Sí, claro. Tengo aquí los datos duros, ¿verdad? Ahora sí, normalmente acostumbramos traer toda la información en mente, pero ahora sí traemos nuestros apuntes precisamente para ese tipo de dudas. En este momento, este pago de derechos de copias certificadas es de 226 pesos y se solicita ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, ya sea en la misma tesorería o en las sedes que tienen. Un ejemplo de ello sería en el piso 6 del edificio Valley Rent, está una sede de tesorería. Muchos abogados nos comentan que lo adquieren en el pabellón ciudadano. Entonces, y lo único que hay que cuidar, pues, es que el concepto de este pago de derechos sea el de expedición de certificados. Por ahí hay otros conceptos que son similares a una certificación, sin embargo, el precio es distinto. Lo que nosotros tenemos que hacer al momento de recibir el pago de derechos, pues es verificar precisamente que no esté previamente cancelado o usado, que el concepto sea el correspondiente y el costo sea el que en la actualidad se verifica sobre una certificación. Precisamente que es parte de nuestra verificación que realizamos para poder ahora sí iniciar con el trámite y costurarlo junto con la copia certificada. Así es. Ok, correcto. Bueno, y otro dato, perdón, la interrupción. Nada más recordarles que en el caso de Valley Rent, el módulo en donde pueden adquirir esos certificados cierra a las 3 de la tarde. Entonces, porque a veces pasa ese horario y no pueden comprarlo, ¿verdad? Y entonces podrían trasladarse a otro lugar. Sin embargo, bueno, en caso concreto aquí en Valley Rent es a las 3 de la tarde. Y licenciada Mireya, ahorita que comentabas en cuanto a el momento de traer el pago de derechos, también otro tip, ¿verdad? Por ahí para ahorrar tiempos de los usuarios sería que efectivamente acompañen al momento de hacer su cita en la guapa, lleven consigo las copias simples a certificar y el pago de derechos. Muchas veces llevan solamente las copias simples. Y como lo dijimos, el pago de derechos va costurado al inicio de la copia certificada. Entonces, ¿qué traería consigo el no traer el pago de derechos? Aún así, recibamos las copias certificadas, no podríamos terminarlas en su totalidad, puesto que hasta el momento que traigan el pago tendríamos que empezar la costura y para poder terminarlas junto con la carátula. Entonces, sí es fundamental que al momento de tu cita en la guapa o a comparecer en la guapa para dejar las copias simples, se acompañe el pago de derechos para poder terminarlas lo más pronto posible y que vayan en orden, ¿verdad?
Ok, perfecto. Pues ahora sí, ondeando también en este tema en parte oficialidad de partes, pues me gustaría hacer el comentario a los usuarios, pues que los invitamos, ¿verdad?, a simplificar más su proceso, que si de por sí a veces puede ser un poco tedioso, pues nosotros como parte de la Coordinación de Atención Ciudadana, trabajamos de la mano y viendo que la guapa pues es ahora sí que el pago de derechos es necesario para poder hacer la expedición de las copias certificadas, pues que los usuarios aseguren al momento de la presentación de sus escritos, ahí en la oficialidad de partes, pues ahora sí que de resguardarlo, ¿no? De no allegarlo como parte del escrito para que no tengan problema al momento de que acudan a la guapa correspondiente. Y sobre todo, licenciada Karen, pues un dato que observo como relevante, pues sabemos que todos los procesos jurisdiccionales precisamente inician desde su demanda, contestación, réplica, dúplica, audiencia, sentencia, recursos, etcétera. Hablando jurisdiccionalmente, pero administrativamente vemos que el proceso inicia desde la oficialidad de partes cuando acompañan los escritos con las peticiones, y es ahí donde surgen las dudas iniciales, no solamente de la demanda, sino de cualquier escrito, por lo que vemos, ¿verdad? Tanto un escrito tan sencillo podría considerarse así como hacer una petición de copias certificadas, pues surge esa duda. Y como lo dijimos, la guapa, uno de sus trámites es la devolución de documentos. Entonces podremos decir que jurisdiccionalmente el proceso inicia demanda hasta su sentencia y recursos y su decisión final, pero en realidad administrativamente inicia con la oficialidad de partes y se puede decir que termina con la guapa al momento de la devolución. Por eso es importante, ¿verdad?, reconocer esta sinergia que hace la Coordinación de Atención Ciudadana, que tiene a su cargo unidades con las tan importantes, ¿verdad?, que es con las que inician los procesos, con las que terminan. Y de ahí es este sistema que se renueva momento a momento para poder brindar un mejor servicio, puesto que sabemos que ya durante un proceso jurisdiccional, como le dijimos, pues pasaron por todas estas etapas, ¿verdad? Y la intención tanto de el primer contacto que se tiene con la oficialía y el último contacto administrativo, pudiera llamarse así, que se tiene con la guapa, pues es que se dé de manera correcta. Y por ahí mencionando, pues también a lo mejor tenemos un contacto intermedio que pudiera ser el módulo de información, porque también por ahí nos toca mucho que día con día surgen dudas administrativas en cuanto al módulo de información, y créanos que este tipo de dudas nos ayuda a mejorar y a ir facilitando todos estos trámites, e incluso de este programa salieron ahí ciertas cuestiones que lo veremos en las próximas juntas de jueces, que cómo buscar la manera de facilitar aún más este tipo de procesos. Entonces, pues muy agradecidos con todas esas dudas, que tengan esa confianza, ¿verdad?, de acercarse con la oficialidad de partes, con el módulo de información, con la guapa, con los módulos judiciales. Y tengan por seguro que veremos esas dudas, y como en saldrán mejores resultados, ¿verdad? Así es. Sí, totalmente. Pues como bien menciona el licenciado Nelson, pues aunado a que somos áreas administrativas en apoyo a los órganos jurisdiccionales, pues también uno de los objetivos que tenemos es la satisfacción del servicio al usuario. Entonces, por eso es importante escucharlos a todos ustedes, ¿verdad? Cuando se presenten en la oficialía de partes o en la guapa o cualquier otra de las áreas administrativas, pues no duden en acercarse, así como tener preguntas o también sugerencias, ¿verdad? Estamos nosotros, ahora sí que para simplificar el proceso y pues también para que sea más llevadero para los usuarios. Ahora bien, pasando a la devolución de documentos, en ocasiones cuando acuden las partes o los abogados, a preguntar sobre sus promociones, solicitando la devolución de documentos en oficialía, nos han llegado a cuestionar ¿cuánto se van a tardar en darme mis documentos? Ok, bueno, pues sobre este punto creo que es necesario abundar un poquito en el trámite. Esto para posteriormente dar respuesta a ese cuestionamiento. Primero que nada debe de existir el acuerdo emitido por la autoridad jurisdiccional en el que ordena la devolución de los documentos a la persona autorizada en el proceso. Y obviamente que esa devolución se ordene y se realice en la unidad de asistencia procesal administrativa.
Aquí es importante mencionar que en el caso de los juzgados familiares y familiares orales, los documentos se encuentran en resguardo del propio juzgado. Nosotros no tenemos ese acceso a los documentos hasta en tanto el juzgado no nos los entregue. Entonces, una vez que el usuario advierte el acuerdo en comento, se comunica a la UAPA y realiza la cita correspondiente. Entonces, cuando nosotros vemos esa cita, ¿qué es lo que pasa? Tenemos comunicación constante con el juzgado y le solicitamos que nos sean remitidos esos sobres que llevan los documentos a devolver. Una vez ya que están en poder de la UAPA, se genera un filtro en el que compañeros de ahí de nosotros realizan un acta y posterior a ello los secretarios verificamos cada uno de los documentos. Se hace esta revisión para verificar varias circunstancias, entre ellas que los documentos estén bien digitalizados en el sistema, que sean los documentos remitidos por el órgano jurisdiccional sean precisamente de los que se ordenó su devolución, también que la persona que realizó la cita es quien está previamente autorizada en ese expediente, bueno, y entre otras, ¿verdad? Porque, ¿qué pasaría si alguna de estas condiciones no se acredita? Bueno, pues ante esta comunicación con los juzgados, también esta comunicación la tenemos con oficialía de partes, y se pueden realizar diversas gestiones para remediar toda esa falta que hubo anteriormente, a fin de que al momento de que el usuario comparezca ante la UAPA, se cumpla con uno de los objetivos que tenemos marcados en el manual de operaciones, que es precisamente dar un servicio de calidad en el menor tiempo posible. Entonces, a fin de brindar ese servicio público de calidad, como tú lo comentaste en un principio, es por ello que este trámite en específico, al momento de que el usuario llama a la unidad de asistencia procesal administrativa para agendar su cita, se procura hacerlo a los 2 días siguientes, ¿verdad? En el horario más próximo. Pero ¿por qué quisiéramos nosotros poderlo dar antes? Sin embargo, tenemos que verificar todas estas cuestiones y entonces es importante que cuando se agende sepan que se van a hacer 2 días posteriores después de esa llamada, ¿verdad? De ese contacto. Hablando de eso, pues entonces, en resumen, tenemos que la devolución de documentos, un solo proceso abarca 2 cuestiones distintas. Esto es la cuestión jurisdiccional. Se hace la petición, se ordena la devolución y ahí termina inicia y termina la cuestión jurisdiccional. Ahora empieza la administrativa. Si bien el juzgado ordenó la devolución de documentos, pues precisamente para seguridad de los mismos, la UAPA no lo solicita físicamente hasta que se inicia una cita en la UAPA. Tenemos asuntos en donde se pudo haber ordenado la devolución. Me han pedido devoluciones ordenadas desde hace 5 años, 6 años, 7 años, 10 años. Entonces, pues a nada lógico traería yo tener el documento físicamente en la UAPA durante 5, 10 años, ¿verdad? Esperando para que vengan por él. Entonces es por eso que hasta que se realiza la cita administrativa con la UAPA inicia el proceso de devolución administrativamente para solicitar los documentos. Recordemos que pues por la cantidad de años, ¿verdad?, que tienen los juzgados, hay juzgados nuevos, pero hay juzgados que tienen ya muchos años y que físicamente sus sobres de documentos, porque se resguardan en sobres, no se encuentran en el juzgado, se encuentran en el archivo, ¿verdad? Y tenemos nosotros el CAD, que se llama el Centro de Administración Documental, y así también como el archivo de concentración, que se encuentra en la ciudad de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, donde diariamente se trasladan sobres de documentos. Entonces, si el documento se encuentra en el juzgado, en la misma sede donde se encuentra la UAPA, pues se puede acudir por él y bajar en ese instante. Si se encuentra en otra ciudad, pues se hace la petición administrativa de trasladar ese documento hacia la sede de la UAPA, y una vez que se encuentre en la UAPA se procede a verificar todos los documentos. Entonces, de ahí es que ese es el proceso, los tiempos que se pudieran llevar para la devolución. Entonces, tenemos que depende de el momento en que tú realizas la cita, ¿verdad? También ahorita que me quedé escuchando la pregunta dije, y es muy buena, es muy válida, porque se podría pensar de, bueno, yo ya pedí la devolución a juzgado, ¿cuándo vengo? ¿Cuándo acudo?
Entonces sí es una pregunta muy válida. Hay que saber que hay que esperar la resolución de juzgado, porque también nos ha tocado en donde dicen no al lugar, puesto que no es el momento procesal oportuno, por alguna cuestión, o autorizan a ciertas personas solamente a recibir el documento. Entonces ahí es cuando ya una vez vista esa resolución, puedes hacer la petición administrativa a la UAPA. Y ahí inicia pues todo lo que comentaba la licenciada Mireya, ¿verdad? Creo que no sé si ahí me di a entender, o es lo que la pregunta trataba de analizar, ¿verdad? ¿Por qué de los tiempos? Pero entonces sí, hay que recordar, si lo queremos ver ya en pocas palabras, es el tiempo inicia a partir de ya una vez ordenado por juzgado la devolución, cuando tú realices tu cita en la UAPA. Y normalmente, licenciada Mireya, desde que hacen la cita nosotros les decimos, si me hablas el día de hoy, te decimos, Lic, puede venir por él el día de mañana, el pasado mañana, se encuentra en San Nicolás, está previsto que esté aquí para el día tal, entonces ya lo podemos ver esa tarde. Entonces, desde que hacen la cita con nosotros, pueden ver, nosotros les decimos los días o el momento en que pueden acudir por la devolución. También hay un punto importante, a lo mejor ahí extendiéndome en la respuesta, es que si por alguna razón una persona hizo una cita en la UAPA para acudir el día martes y no pudo acudir, nosotros dejamos el sobre de documentos 30 días hábiles dentro de la UAPA. Okay. Por si la persona quiere venir después, para recoger su documento, sin problema nosotros se los podemos dar. Obviamente siempre tratamos de darles una cita para ya estarlos esperando, porque pues nosotros tenemos muchos documentos también físicamente en la UAPA. Los vamos acomodando en orden cronológico. Nosotros tenemos la lista de las personas que van a venir el día de hoy, los acomodamos en gavetas en orden cronológico. Por ejemplo, yo más o menos sé, si vienes a las 12 del día, sé que en el orden lo voy a encontrar en medio. Sí. ¿Qué pasa si vienes sin cita y tenemos el documento? Pues claro, podemos nosotros tal vez entregarlo, pero habría que ver en ese momento, buscarlo, ¿verdad? Porque también, obviamente, los demás sobres no es que no los tengamos ordenados. Los tenemos ordenados también en orden cronológico, pero por número de expediente. Pues ya sabemos, si es el 5000, pues también me voy más o menos en medio a localizarlo. Entonces, la diferencia es que cuando tienes cita ya lo tenemos listo en tu momento para tenerlo, o si no, pues bueno, habría que hacer una pequeña búsqueda más. Pudiera ser alguna cuestión, porque también se lo estarán preguntando, o sea, pudiera ser que a lo mejor algún abogado diga, oye, yo fui a mi cita y por alguna razón no me dieron mi documento y me dieron otra cita. Bueno, precisamente es eso, la UAPA inicia el proceso. En el caso de las UAPAs familiares, pues lo piden a juzgado y juzgado probablemente verifica, ¿sabes qué? Nos ha pasado. Sí está ordenada la devolución, pero hay una audiencia y se requieren los documentos, o se presenta un recurso, o hay un amparo. Entonces hay circunstancias por las que se nos comunica a nosotros que no va a ser posible dar cumplimiento a esa devolución, y nosotros hacemos esa verificación, ¿verdad?, de ver en el momento. O bien también puede ser por alguna cuestión física, ¿verdad?, que no pudo llegar el documento a lo mejor a las 11 de la mañana, pero va a llegar a las 3 de la tarde. Bueno, se avisa también, nosotros procuramos avisar por teléfono. Entonces, en el caso de tener que realizar una reagenda, se puede decir, es más que nada por cuestiones físicas de la ubicación del documento. Y por ahí esporádicamente, ¿por qué no? A lo mejor alguna cuestión electrónica, alguna cuestión del sistema, expedientes a lo mejor ya de muchos años. Pues vemos, yo tengo el caso de los juzgados menores que antes estaban divididos por juzgado, tenían también sus documentos, ahora es un solo juzgado menor. Entonces ahí hay otro proceso que forma parte de, siempre hablamos mucho nosotros de la trazabilidad del documento. Al manejar una gran cantidad de documentos y trasladarlos de un lugar a otro, es importante mantener esa trazabilidad. Entonces, que sepan cómo es esa trazabilidad. Desde que el documento llega a la oficialía de partes, ustedes lo registran, lo dan de alta como una denominación, lo registran como documentos, y desde ahí empieza un seguimiento de ubicación electrónica. Ahorita se encuentra en oficialía, ahora se encuentra en juzgado, ahora se encuentra en UAPA, ahora se encuentra en CAT, ahora se encuentra en archivo de concentración. Entonces, obviamente, cada unidad
al recibir un documento tiene que hacer ese registro tanto físico como electrónico para mantener esa trazabilidad, ¿verdad? Entonces, esa es la explicación en cuanto a los tiempos en la devolución de documentos. Claro, se escucha a lo mejor mucho proceso administrativo, pero se resume en lo que dijimos en un inicio. Si tú me hablas a pedir una cita de devolución, yo te voy a decir, ven por ella el martes. pero nosotros ya hicimos todo ese proceso para poder tener tu documento. Sí, y si me permite interrumpir tantito, Lick, algo que me han comentado algunos usuarios, pero yo como tengo la confianza de que sí lo tengan aquí y no sé, tengan la confianza de que siempre tenemos mucha comunicación, juzgado, UAPA, oficialías, la coordinación de atención ciudadana nos brinda esa, como dijiste en el principio, esa sinergia entre todos nosotros para poder dar este servicio de calidad. Entonces, tengan la confianza de que gracias a esa trazabilidad del documento que hacemos, sabemos perfectamente en dónde se ubica para dar el servicio más eficiente. Entonces, no somos humanos, ¿verdad? Y pues también las personas pueden sentirse inseguras al acudir y decir, no me los vas a entregar ahorita, pero ¿y entonces dónde va a quedar ese documento que es de importancia para ellos? Pero vaya, tenemos un sistema moderno en el que se marca todo ese posicionamiento de ese documento, entonces, pues bueno, para poder seguir dando el buen servicio. Sí, totalmente. Es importante conocer también estos procesos internos que manejamos aquí en el Poder Judicial para explicarles a los usuarios el por qué, ¿no? El por qué nos tardamos, el por qué 2 días y demás. Pero bueno, regresándonos un poquito que se nos acaba el tiempo, licenciado Nelson, ¿nos podría hablar acerca de cómo se realiza el trámite de las copias certificadas electrónicas? Muy bien, muy interesante también ese proceso. Pues bueno, primero retomando de un punto importante, que es el caso de las copias electrónicas no llevan o no conlleva un pago de derechos. Ese pago de derechos que nosotros hablamos respecto de las copias físicas, cuando tú las solicitas de manera electrónica, no es necesario, no se realice ese pago. Esto es como lo establece la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León en el artículo 277 bis, que fue adicionado el 25 de enero del 2023. ¿Cómo se obtienen estas copias digitales? Pues bueno, tenemos 2 maneras. Una es pedirlas a través del tribunal virtual. Obviamente tienes que tener acceso a este tribunal virtual. Hay un apartado de solicitud de copias certificadas. No es necesario que el usuario haga un escrito de petición. Cuando tú haces esa selección, se genera una especie de promoción precargada. Se hace la solicitud a juzgado. Y juzgado tiene varias maneras de entregártela. La principal es enviártela a ese mismo apartado de tribunal virtual, la copia certificada. Esta tiene su carátula, tiene sus firmas electrónicas, tiene su folio, todo lo que conlleva una copia certificada física, pero acá es de manera electrónica. Obviamente ya el usuario considerará si esa copia la imprime o la pone en un USB o en un CD o la baja en su dispositivo digital que considere, pero esas ya son totalmente del usuario. Y la otra manera de solicitarlas es por una promoción física. También puedes hacer tu promoción física al juzgado para que ordenen la copia certificada, pero pues claro, es muy importante referir que quieres tu copia certificada electrónica. Si no lo solicitas así o si la solicitas física, entonces ya sería el proceso a través de la UAPA. Entonces, hablando de copias certificadas, físicamente las realizamos en UAPA y es este proceso que ya mencionamos y conlleva pago de derechos, y las copias electrónicas las expide el mismo juzgado a petición de parte y no conllevan pago de derechos. Y estas copias certificadas es importante mencionar que tú puedes realizar ya sea personalmente o cualquier institución que las reciba puede realizar su validación a través de la página del Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Validas la firma. Entonces, estas copias van firmadas por personal de los órganos jurisdiccionales, firmadas electrónicamente. Hice yo el ejercicio en la mañana precisamente con unas copias. Tienen ahí un código ID, me refiere, puedes en el apartado correspondiente teclearlo y se verifica, y también tienen un código QR. Desde tu celular tú puedes verificar con ese código QR y te aparece
esta verificación. Pues importante mencionar, no está de más, que es todas las firmas electrónicas de cualquier documento expedido por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tienen esta validación de firmas para poder ver su autenticidad. Cabe también mencionar, en este caso de las copias certificadas electrónicas, estoy hablando de los documentos dentro del expediente. Si los usuarios requieren una copia certificada de una audiencia videograbada, esa se pide ante el juzgado y se entrega de manera física. Y esas se entregan también en Guapa bajo los mismos términos que mencionamos respecto de las copias certificadas físicas. Van con nosotros y ya nosotros tenemos la posibilidad de descargar esa audiencia, colocarla en un disco, le ponemos al disco una carátula y se entrega al usuario en un DVD esa copia certificada de la videograbación de un expediente. Y que no es necesario que el usuario lleve su dispositivo, ya sea el USB o el disco, porque muchas veces dice, aquí le traigo el disco para que me grabe esa audiencia. No es necesario hacerlo, nosotros lo realizamos a fin de poder imprimir en la carátula, como dijo el licenciado Nelson, la información y, bueno, pues la autenticidad de esa grabación. Así es. Ok, perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que toda esta información que brindamos en el transcurso de este programa se haya sido de ayuda para todos los usuarios y para las personas que pues ahora sí que nos escuchan del otro lado. Muchas gracias, licenciados, por su tiempo, por su conocimiento. Ha sido un placer escucharlos. Ya que a quienes nos acompañaron en el otro lado, gracias por estar en este episodio de Entre Páginas y Letras. No olviden seguirnos a través de las redes sociales de la Dirección de Archivo Judicial, así como visitar el micrositio del Archivo Judicial, en donde encontrarán información sobre los servicios que ofrecemos para la ciudadanía. Muchas gracias. 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 Buen día.